Bueno, te contamos que en el marco del Día de la Celiaquía o del celíaco, que fue el pasado 5 de mayo, tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor Ariel Ramadán. El doctor es gastroenterólogo y hepatólogo, y la verdad que fue un placer hablar con él, nos disipamos muchas dudas y hablamos entonces sobre la celiaquía. Doctor, cuéntenos qué es la celiaquía. Bueno, la enfermedad celíaca es una enfermedad que hay que involucrar a la alteración inmunológica que se produce. Vos tenés un sistema inmune que trabaja defendiéndote. Entonces, ante determinadas sustancias o virus o lo que sea, actúa defendiendo al organismo. A veces, en esta forma de producir, ante la introducción del gluten en la dieta, una reacción inflamatoria. Va dañando progresivamente el intestino delgado, en este caso es el blanco, el intestino delgado. Dañando ¿qué? Las estructuras donde vos absorbés los alimentos, que son las vellosidades intestinales, que son como si vos vieras una planta de lecho, es igual a eso en la biopsia, y vas a ver eso se va atrofiando. Al bajar la calidad y la altura de esas vellosidades es el aumento de los síntomas. A pesar de eso, puede haber pacientes que sean asintomáticos. No es tan común cuando hay atrofia vellositaria, que se mide por una clasificación que se llama Marsh, un nombre que describió un médico, describió la altura de las vellosidades. Cuanto más bajo sea, más Marsh tengo, 0, 1, 2, 3. Y eso es lo que después va a llevarte a vos a la sintomatología. Así que la atrofia vellositaria es la característica de que de tu inmunidad atacó esas vellosidades, y esa es la enfermedad celíaca, que se va a traducir progresivamente en lo que a vos no se absorbe y lo que siguió de largo. La diarrea, ¿no es cierto?, con pérdida de grasa en la materia fecal, la pérdida de peso, la anemia, porque vos absorbés hierro en la zona del yeyún, o sea, del intestino delgado, la pérdida de calcio, por eso la tendencia a tener disminución de la densidad ósea. O sea, todo ese tipo de cosas son las que a vos te llevan a la sintomatología de estos pacientes. Y el daño es progresivo y continuo si no se empieza con la dieta apropiada. ¿Cuáles son los síntomas específicos que tiene un paciente como para darse cuenta? Sí. ¿No? Hay dos cosas. Es diferente en los chicos y en los adultos. En los chicos fundamentalmente empieza después de los 2 años. Normalmente la famosa diarrea es la esteatorrea. La esteatorrea es esteatograsa, o sea, hay mayor cantidad de grasa en la materia fecal, es una materia fecal amarillenta, maloliente, de olor rancio, y cuando uno va creciendo y va a ver en el inodoro quedan como gotas de aceite. Entonces es muy común eso. La pérdida de peso, el déficit de crecimiento, es muy común que veas el paciente celíaco tenga trastorno de crecimiento. Eso se ve más en los chicos, problemas en la dentición, aftas. En el adulto vamos a ver diarreas, pero puede ser un constipado también. Pero lo que vemos mucho es la distensión abdominal, la hinchazón. El paciente que viene y te dice, me inflamo, doctor, ¿cómo? Y me inflamo. Después, la pérdida de ósea frecuente, algo de alopecia, puede haber herpes, le llama dermatitis herpetiforme. Es frecuente la presencia de aftas. Así que muchas veces el dentista se da cuenta del problema de dentición y la presencia de afta y alerta. Después la osteopenia, la disminución de la densidad ósea porque no absorbes calcio, la anemia. Y otro de los trastornos que es frecuente es la esterilidad. Puede haber infertilidad secundaria porque vos no absorbés bien el colesterol es formador de las hormonas, y bueno, y ahí empieza todo un circuito donde el paciente puede ser infértil.
Así que son varias veces, no es tan fácil. Claro. El diagnóstico, le dicen de 1000 caras, también se puede presentar, incluso asintomático, y hay pacientes, siempre hablaba, que fue mi jefe, de haber descubierto un paciente de 90 años con enfermedad celíaca. Claro, si vos pensás que si alguien toda su vida mejor come un bife y ensalada, por ahí pasa desapercibido un montón de cosas. Justamente a raíz de esto, de que hay muchos, que son muchos los síntomas, ¿qué estudio específico me da la certeza de que soy un paciente celíaco? Bueno, primero la sospecha es muy importante, porque esto es una alteración que es hereditaria y es una alteración inmunológica. Así que hay muchos pacientes que van a tener otra enfermedad inmunitaria, puede ser tiroides, diabetes, se ven más en el síndrome de Down y el síndrome de Turner, que son síndromes que se ven mucho en los chicos. Entonces, a lo mejor son pacientes que están viéndose por otro problema y uno debe sospechar que ese paciente puede tener una enfermedad celíaca. Psoriasis, vitiligo, todo eso son el espectro. Pero, ¿cuáles son el estudio? Si uno ya lo sospecha, y que los anticuerpos, hay unos anticuerpos que son muy específicos, el antitransglutaminasa, el antiendomicio, el antipéptido diaminado de gliadina, fundamentalmente acompañados por la IgA. Son anticuerpos que se generan y que circulan y nos dan el diagnóstico. Es como la glicemia para el diabético. Está aumentada la glicemia, es diabético, ¿no? Son muy específicos. Fíjese que ahora en España, por ejemplo, es obligatorio también hacerlo en la biopsia. Cuando se saca la biopsia, dosar el antitransglutaminasa. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que hay un porcentaje de pacientes que no tienen estos anticuerpos. Y eso se debe a porque no pasan a la circulación, pero sí están en la biopsia. Entonces, se va reduciendo el espectro, porque esto era el 98% son positivos, y quedaba un 2%. Así que si lo buscamos en la biopsia, ese 2% puede disminuir. Es raro que no tenga alguno de estos anticuerpos positivos. Doctor, ¿esta enfermedad se cura o se trata? No, esta se trata y se debe tratar toda la vida. Acá hay tres cosas que uno tiene que ver. Primero, hacer el diagnóstico correcto que va a llevar a la dieta correcta. Después, que el paciente acepte la condición de enfermo. El problema de las enfermedades crónicas es eso, la cronicidad. El paciente está acostumbrado a que le damos una pastilla o una inyección y el paciente se va a la casa. Bueno, esta es una enfermedad que se va a la casa como una dieta de por vida y que no tiene realmente, por ahora, no permite que uno le escape a esa dieta, que tenga el permitido de otras dietas. Normalmente hay que ser muy estricto, y más en los primeros tiempos. Fíjese que tarda entre 2 y 3 años a veces en recuperar bien toda la estructura vellositaria. Y la otra cuestión es la familia. La familia debe compenetrarse en el tratamiento. Casi siempre en mi experiencia terminan todos comiendo dietas sin gluten. Y sí, porque hay un problema en todo esto, en aquel que no responde, en que hay un espectro, hay distintas cosas por qué no responde. Pero digamos, en la generalidad es o come sin gluten inadvertidamente, a pesar de ser consciente de que no debe, puede haber que le dieron algo que tenía gluten, y son los alimentos que no vienen que dicen sin TAC, pero están contaminados con TAC. Y la otra es la contaminación cruzada. Eso, usaste el cuchillo para algo que tenía, claro, y ahí entonces se contamina. Por eso es importante la familia, en este caso, que va a tener los elementos para no compartir, ¿no es cierto? Para terminar, ¿qué consejo le da a un celíaco?
Primero y principal es el estudio repetido y ser muy consciente con la dieta, ¿no es cierto? Y yo los aconsejo que hagan tratamiento psicológico, porque el paciente que tiene que hacer un tratamiento crónico es un paciente que tiene que aceptar esa condición. Uno lo ve en todas las enfermedades crónicas que uno tiene, colitis ulcerosa, Crohn, hepatitis autoinmune, que tienen que tomar corticoides, cosas. O sea, el paciente tiene que saber que esto es para siempre, por ahora, para siempre, los tratamientos, y que esto es de por vida, ¿no es cierto? Y ese es, digamos, lo que tiene que llevarse el paciente a la casa.